En este vídeo aprenderemos a cargar los diferentes cortes de labores de pipa que existen en el mercado. ¿Qué pasa, disfrutones? Bienvenidos a Pipas Cierre Specialist. Hoy estamos en el salón de Cierre Specialist, aquí disfrutando, y Quique y yo se nos ocurrió el otro día que, ¿por qué no mostrar cómo se llena una pipa con los diferentes cortes del mercado? Pues el corte desmenuzado, que es el que está suelto, es fácil de cargar, es el más habitual. Por cierto, si estás pensando comprarte una pipa o quieres iniciarte en esta gran pasión, aprender, conocer, tenemos pipas en nuestra página web cierrespecialist.club, pipas de maíz para comenzar con un presupuesto muy bajito, para saber si realmente te animas en esta gran pasión, pipas de brezo de todo tipo, para todos los gustos, pipas de espuma de mar, hay un gran surtido, así que ya sabéis, cierrespecialist.club. Luego tendríamos el flake, que es pues esas láminas que parecen de chicle, no son de chicle por supuesto, y luego también seguiríamos con ese corte de cubo, que no hay muchas labores en el mercado que lo tengan, pero de vez en cuando aparece una en el mercado. Y concluiríamos con ese corte curioso que es el corte escudo. Vamos a divertirnos, vamos a empezar a llenar esas pipas y nada, que vamos a empezar ahora. Corte número 1, crosscut, corte desmenuzado. Hay varios tipos en el mercado, pero bueno, al final estamos hablando del corte que más se conoce. Bueno, muchas veces cuando estamos en el monte pues la llenamos de una forma diferente, pero cuando ya tenemos un espacio mejor, lo ideal es, bueno, se puede trabajar así o se pone el tabaco aquí, Bueno, pues como veis aquí es un corte totalmente suelto, muy fácil. También está el corte ribón, el radi wrap. Hay varios cortes, hay muchos cortes. Uno que es muy fino, casi como el tabaco de liar, pero no es así, o sea, no es tan fino. Pero bueno, la cuestión está que sea un corte suelto, que es normalmente es el corte más habitual, el que más veces vamos a llenar la pipa, porque los demás son más específicos, más especiales, y algunos todavía más. Y nada, ¿cómo llenaríamos la pipa? Pues muy sencillo. Acordaros, dividimos la pipa en 3 partes. La primera parte, simplemente introducir, apoyar, sin apretar demasiado, simplemente es un poquito. Ya quedaría más o menos el primer tercio ahí. Seguiríamos con el segundo tercio, que ya siempre mezclando, dando alguna vez hay algún palo, que también lo podemos incluso quitar. Ya está, hay una estaquilla. Joder, estos cortes. Seguiríamos con el segundo tercio, que meteríamos ya un poquito más. Aquí ya deberíamos de apretar un poquito más. Ya quedaría un poquito más apretado. Más o menos va quedando ahí. Y terminaríamos con el tercer tercio, que aquí ya, fijaros que cuando son tabacos de muchos colores, fijaros de coger un poco de todos los colores, porque así será como más equilibrio de mezcla. Bueno, ahora poníamos así, normalmente así yo creo que quedaría hecho, y aquí ya apretamos bien, aquí apretaríamos bien. Muchas veces, bueno, siempre va a pasar que cuando prendamos fuego a esto, va a empezar a hacer borbotones, ¿no? O sea, dejamos un poquito de seguridad, pero la pipa se va a ir, ahí está el atacador para meterlo. Pero bueno, este sería un poco el tipo de corte desmenuzado de diferentes tipos que hay, ¿no? Como sería lo más habitual, el corte más común, ¿no? En esta ocasión solo os mostraremos la carga de los diferentes cortes. Si queréis un vídeo en el que encendamos los diferentes cortes, déjanos un comentario. Así que vamos a pasar ya al otro. Corte número 2, flake. Un corte que hasta hace unos años era muy difícil de encontrar y había muy pocas labores con este tipo de corte. Pero bueno, ya sabéis que hemos hablado antes. Mierda. Lo hemos deshecho. No había dado cuenta. Corte número 2, flake. Un corte que hasta hace unos años muy pocas labores tenían este tipo de corte que hemos hablado antes, que es como la tableta de chicle. Y aquí lo tenemos.
Bueno, un corte que es verdad que hay mucha gente que le parece complicado. Bueno, pues hay gente que lo mete así y lo mete y lo va fumando como se apaña, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es, lo doblamos así, lo doblaríamos así, así, y aquí lo que haríamos sería, pues lo ponemos en la mano, hacemos así, aquí vamos a empezar a desmenuzar. Sí que es verdad que hay que desmenuzar bastante, porque a veces se queda como una pelota, pero si seguimos, pues la bandejita es bueno que haya algo debajo siempre. Seguimos, fijaros cómo se queda, fijaros qué guay. Fijaros qué guay. Queda como, bueno, organizado. Al final volvemos siempre al corte desmenuzado. ¿Y cómo cargaríamos? Pues un poco siempre de la misma manera. Meteríamos un poco así. Se ha quedado súper esponjoso, ¿eh? Sin apretar, siempre sin apretar. Solo es introducir, no apretando, sino solamente metemos. Haríamos los 3/3, que yo creo que va a salir perfecto. No apretamos mucho, el segundo tercio de la pipa, como hemos quedado antes, que ya os lo he dicho antes. Apretaríamos un poquito más, y ya el último tercio de la pipa, aquí ya debería de entrar todo el tabaco, todo el corte completo. Aquí sí que hay que apretar, ¿eh? Como hemos quedado, que al final, cuando está la pipa así, cuando la encendemos. Mira, además todas estas, es bueno, fijaros aquí, porque las últimas briznas de tabaco, fijaros que son pequeñitas. Aquí, ¿sabes lo que conseguimos? Que la leña fina, cuando haces una hoguera, los troncos abajo y la leña fina arriba, enciende rápido, unifica, y luego los leños va lento. Es una forma estupenda. Por eso siempre hay que elegir la leña más fina o las briznas más finas en la parte de arriba. Pues quedaría exactamente como antes, encenderíamos y quedaría perfecto. Pues un corte que a priori parece muy complejo, sobre todo cuando estamos empezando, pero ya veis que es sencillo. Tercer corte, Cute Cut, corte en cubo. Este todavía es más escaso que el anterior, desde luego que es mucho más difícil. Al final son pequeños cortes, pequeños cubitos, tiene todo su técnica. Bueno, aquí veréis, bueno, os voy a sacar un poquito para que veáis, pero para que veáis bien, son cubitos. Entonces, ¿se podría llenar la pipa con cubitos? Claro, no habría problema, pero es mejor, yo pienso particularmente que es mejor desmenuzar un poco, que lo mismo, volveríamos aquí, haríamos un poco lo mismo que con el, igual he sacado demasiado tabaco, haríamos lo mismo que con el flake, lo pasaremos en este lado. Puede ser que algún cubo se quede, no pasa nada, voy a quitarlo aquí por ahí bastante. Puede ser que algún cubo se queda, no pasa nada, o sea, ralentizará un poco la... Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer, aquí estamos ya, pero si os fijáis al final se vuelve un poco a lo de siempre, al final desmenuzado. Los cortes y los tipos de labores que existen, van bien los cortes porque lo que hacen es, este tipo de cortes mantienen como más humedad, más sabor, más intensidad, porque son las placas de hojas que se prensan bastante y generan como que los aceites se funden con el tabaco, se unifica todo más y las mezclas luego son más completas, ¿no? Así que bueno, pues aquí ya veis que hay algún cubito que podemos desmenuzar un poquito si nos hemos quedado mucho sin hacer, pero bueno, eso ya es algo que a gustos, pero sobre todo tiene que haber como flora. Hacemos así para cogerlo más gordo, como hemos hablado antes, primer tercio, sin apretar, segundo tercio, aquí apretamos ya un poquito más,
Y al tercer tercio, que aquí sí que vamos a apretar bien. Aquí ya le vamos a dar un buen apretado para que tengamos una pipa pues absolutamente perfecta. Tira justo, suficiente. Bueno, maravilloso. Cuarto corte. Corte en escudo. El escudo es como si fuera un salchichón. Me encanta la palabra porque queda muy guay. Bueno, pues aquí es muy raro, mucho más raro encontrar este tipo de corte. Que aquí tenemos, vamos a ver. Vamos aquí, no sé si aquí hay dos escudos. Vamos a cogerlo. Sí, bueno. Sí, pues vamos a coger ese. Pues ahí estaría. Bueno, el corte de escudo. Dirá, ostras, qué raro, ¿qué hacemos? Uf, esto es como si fuera un salchichón que tiene toda la pinta. Pues un poco haríamos lo mismo que con el flake. Doblaríamos así y desmenuzaríamos igual, de la misma manera. Y este va a salir más fácil. Y aquí, mira, este es el perique, que es guay, como mola. Vale, pues aquí tendríamos el bien desmenuzado. Al final volvemos un poco a lo de siempre. Siempre hacemos lo mismo. Este corte además es curioso porque cuando yo estuve en Assens, bueno, vamos a empezar y ahora os comento eso. Aquí hay trocitos pequeños. Bueno, pues lo mismo. Meteríamos siempre, cogemos así gordo para cogerlo más gordo. Metemos el primer tercio. Seguiríamos con el segundo. También siempre para lo más fino que quede al final. Aquí apretaríamos un poquito más y remataríamos con el último tercio, que apretaríamos ya más. Ahí ya, espera a ver si esta lata se nos había quedado fuera del control de humedad que tenemos. Se nos ha quedado un poquito seco, pero para hacer el corte es fácil de explicar. Para fumar sería un poco... Necesitamos que tenga un poquito de humedad. Hay gente que le gusta esto no se apagaría ni para atrás, esto encendería, se quemaría súper guay, pero la fumada no sería guay, la fumada rascaría mucho más. Bueno, pues mira, fijaros que era un medallón pequeño y ha quedado absolutamente también perfecto. Pues cuando yo estuve en Assens, en la fábrica de Scandinavian, me acuerdo que tenían pues esas placas, las placas así gordas, cortaban lonchas, como si fuera un filete fino, y las enrollaban, y luego, después de enrolladas, las metían con un plástico y las dejaban ahí como una especie de prensa con el plástico, un tiempo, y luego había una máquina que... como un salchichón, o sea, me quedé flipadísimo. Y la verdad es que todos los cortes tienen un sentido, ¿no? Pero todos son divertidos. Te propongo una cosa, ponos en comentarios qué vídeo de pipa sería el soñado, el que siempre estás buscando y no encuentras, y nosotros intentaremos hacerlo realidad con la mejor calidad posible. Hasta la próxima.